Buenas noches, es jueves, toca cuidarnos en PTV Málaga, así que tenemos por delante una hora para aprender a vivir mejor y a cuidarnos con salud y bienestar, que es el título de nuestro programa. Hoy vamos a hablarles de temas que nos afectan sobre todo a las mujeres, porque vamos a hablarles de diabetes gestacional, vamos a hablarles de la menopausia, pero también vamos a hablar de foros en los que, gracias al intercambio de distintos profesionales, pues los usuarios podemos aprender a mejorar nuestra salud con distintas técnicas y utilizando distintas técnicas y distintas terapias o ramas profesionales dentro del mundo de la salud y de la vida saludable. También vamos a hacer un repaso. La semana pasada les hablábamos de la huelga de médicos, contábamos con la opinión de los profesionales. Esta semana nos vamos al otro lado, vamos a tener la opinión del director del Distrito Médico Málaga y Valle del Guadalhorce, que nos hablará de cómo va esa huelga de médicos de atención primaria que ha tenido esta semana su segunda semana, sigue sin desconvocarse, con lo cual todavía ese conflicto no tiene una solución a la vista, aunque se está negociando y se están reuniendo las partes. Al final todo el mundo tiene el mismo objetivo, ¿no? Que es que los ciudadanos tengamos la mejor atención primaria posible dentro de la sanidad pública. Vamos a empezar, si les parece, con nuestra primera entrevista de la noche. Tenemos aquí a José Luis Escobar. Él es uno de sus naturópatas, uno de los participantes en un evento que tenía lugar justo hace una semana, mientras nosotros celebrábamos, mientras nosotros estábamos haciendo en directo el programa de la semana pasada, ellos estaban celebrando el BNI Salud, el Experience 360. Y bueno, pues él es uno de los participantes. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Ángeles. Bueno, ¿por qué participar en un evento como este? No me respondas todavía, porque quiero que saludemos también a una persona que tenemos al otro lado de la línea de teléfono, alguien que tú conoces muy bien, que es Julio Melgarejo. Él es el director de esta iniciativa del Experience 360 enfocado en la salud. Muchísimas gracias por atendernos, Julio. Muy buenas noches. Al contrario, Ángeles, buenas noches, José Luis, buenas noches a los espectadores. Y como tú bien decías, la semana pasada ustedes estaban en directo y también nos acompañaba tu cámara, así que agradecemos muchísimo la gentileza de PTV y de tu programa en especial. En este Experience 360 había un montón de invitados. Era como un evento muy global que incluía desde médicos a nutricionistas, a blogueros, a restauradores. ¿Qué es exactamente el Experience 360? Bueno, el Experience 360 nace en 2011 con nuestra productora, es una idea original de eventos de Z3 Málaga. Siempre ha tenido la convocatoria en el MUPAN, siempre con entrada libre y gratuita, y donde han participado con diferentes temáticas grandes profesionales de Málaga. En este caso, en esta edición de Salud y Bienestar, Experience 360, la idea de salud, por lo menos nosotros consideramos que es muy amplia, no solamente el tema de un médico o de una nutricionista, por lo cual han participado, como tú bien decías, desde Lucía Romero de Ávila, que es directora de la Escuela Renova Termal y que está enfocada al tema de los masajes y demás, que es muy, muy interesante. La nutricionista, obvio, Jessica Gutiérrez, contando su experiencia personal, porque quienes participan en el Experience tienen alrededor de 8 o 10 minutos para contar cómo ha nacido la idea de llegar a esa profesión, cómo lo han desarrollado y evidentemente la relación que tienen con las redes sociales. Participó Reme Reina, que como tú bien decías es bloguera de Sabor a Málaga y al sur del sur, que además fue un encanto porque hizo un raconto de su vida profesional de la mano de la cocina tradicional malagueña y es algo fantástico, además siempre apoyada por Sabor a Málaga. Antonio Fernández, restaurador de uno de los restaurantes más conocidos en el corazón de Málaga, porque creemos que el bienestar que se disfruta en una atención personalizada en un restaurante como este también forma parte del bienestar. Nos acompañó Carlos Colombo, de una empresa de animación y recreación. De eso va un poco la vida, a veces nos olvidamos que tenemos que divertirnos un poco más. Y obviamente un médico, en este caso Omar Rahmouni, que es un médico ginecólogo y está en el sector de oncología también. Y la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante y con un público que siempre nos acompaña y sobre todo con
la posibilidad de conocer experiencias, generalmente en este caso, porque siempre queda una especie de frase final, todos coincidían en la pasión por defender la salud, por cuidar la salud, por prevenir la salud y por mejorar la salud, Ángeles. Pues yo quiero trasladarle esa última pregunta a José Luis, que lo tengo aquí todavía, está muy callado y eso no puede ser. José Luis, ¿qué es lo que te lleva a ti a participar en este tipo de eventos? ¿Qué es lo que te aportan como profesional, como empresario, este tipo de eventos? Bueno, pues como ha comentado antes Julio, la pasión por la salud es lo que nos mueve a terapeutas como a mí y a profesionales de la salud a acercarnos a eventos, sobre todo porque nos gusta compartir conocimiento. Y es algo por lo que nos mueve, es algo vocacional, siempre lo he dicho, la gente que nos dedicamos a cuidar de la salud de los que nos rodean y a prevenir, sobre todo, que no hacemos un tratamiento preventivo, es decir, vamos al médico cuando nos duelen las cosas, sino cuando tenemos que cuidar de que no enfermemos. Es por eso por lo que se organizan este tipo de eventos, ¿no? Para que se conozcan terapias, actuaciones y movimientos para que todas las personas que nos puedan ver puedan asistir a este tipo de eventos. Tú estabas además presentando pues, una técnica, si no me equivoco, que tú implementas en tu empresa, en tu clínica. Mi consulta, efectivamente, es la terapia físico-vascular BEMER. De hace 3 años está en España y es un tipo de terapia que se aplica directamente para la mejora de la microcirculación sanguínea. Hay que tener en cuenta que del 100% de la circulación sanguínea, el 74% es microcirculación, el 26% restante es macrocirculación, venas y arterias. De la microcirculación sanguínea no nos preocupamos tanto, la medicina actual no se ocupa mucho, nos preocupamos de las arterias, de las venas, como te he comentado antes, y hay que tener en cuenta que las enfermedades de los pequeños vasos son el punto de partida de grandes enfermedades tales como hipertensión, diabetes, ictus, infarto de miocardio, incluso enfermedades como demencia, y Alzheimer y Parkinson. Y eso es lo que presentaste en este evento. Exactamente. Yo quiero haceros una pregunta a los dos. ¿Notáis un mayor interés por la salud entre los malagueños en los últimos tiempos? Yo digo que sí, absolutamente. No solamente en este tipo de eventos, sino en diferentes foros, reuniones, congresos. Creo que el crecimiento del cuidado, sobre todo de la prevención, como decía José Luis, de la salud es muy importante. Yo creo que casi todos ahora, o muchos, queremos vivir un poco mejor, saber cómo alimentarnos mejor. Ayer justamente yo participaba a la noche en una charla a propósito de BEMER, y quien daba la charla, que es un profesional alemán, hablaba del concepto español del crecimiento del interés por mejorar la salud. Creo que en eso coincidimos todos. Estoy de acuerdo con Julio totalmente. Estamos en la era del cuidado de la salud. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, BEMER no es un producto para los que están enfermos, sino es para no enfermar. Esto es importante. Y acude cada vez más gente a la consulta diciendo quiero cuidarme, quiero vivir mejor. Correcto. La gente, sobre todo pensamos en deportistas y en gente que cuida mucho su salud, quieren mejorar cada día más. Y también recibo gente que evidentemente tiene muchas alteraciones orgánicas, pero gente que quiera cuidar su salud y que quiera mejorar cada día son más. Esto es muy importante para que tengamos una buena sociedad de salud, ¿no? Tenemos ahora mismo una juventud que a mí personalmente me preocupa mucho, se come mal. Sí, los datos de obesidad son preocupantes. Correcto, la diabetes es una pandemia, va cada vez en aumento, sobre todo porque las personas diabéticas, uno de los... la mayoría no lo sabe. Exactamente, yo la enfermedad silenciosa, claro. Porque con BEMER, por ejemplo, lo que trabajamos ese tipo de pacientes, ellos tienen alteraciones sobre todo nerviosas, oculares y renales a largo plazo. Con BEMER lo que hacemos es mejorar la microcirculación sanguínea, que en su caso, por su trastorno metabólico del azúcar, lo tiene muy alterado. Entonces, actualmente es un tipo de terapia que va fantásticamente bien para todos ellos. Julio, en este tipo de eventos, el público, ¿qué es lo que más le llama la atención? Mira, yo creo que, y además coincido en el aspecto de la pasión, porque todos los ponentes, los 6 ponentes, coincidieron en algún tramo del recorrido por sus experiencias profesionales en la pasión que los ha movilizado y los moviliza hoy por hoy, claro, por un tema tan preocupante por la salud,
que además generalmente todos los profesionales se preocupan más por el prójimo que por uno mismo, ¿no? Y yo recuerdo también, y a propósito de prevención, en otro experience anterior, Salud, otra edición, la primera edición hace algunos años, que Mateo García del Río, director de la Escuela de Shiatsu, en su prólogo de la presentación explicaba la filosofía oriental. Raramente van al médico porque prevén el tener una buena salud, con lo cual llevan una pequeña ventaja con nosotros, que como más o menos hacemos todos, vamos cuando tenemos alguna molestia, ¿no? Cuando no nos queda más remedio. Exacto, cuando no hay otra alternativa. Y claro, a veces las complicaciones, por ejemplo, con la diabetes, que es algo que yo he escuchado a José Luis varias veces y me he informado porque es un tema muy importante, y además por lo que él mencionaba y lo que casi todos sabemos de lo silencioso que está la zapada, y que muchas veces tenemos esos problemas o estamos en vía de tenerlo y no lo sabemos. Creo que es una de las enfermedades que hay que tener mayor cuidado y sobre todo mayor información. Teniendo información es probable que vayamos con tiempo antes que ocurran cosas más serias, ¿no? En este tipo de eventos hemos visto también que se mezclaba la medicina tradicional con la nutrición, con otras terapias alternativas, como puede ser la tuya. Estamos además viviendo un momento en el que las pseudoterapias pues van a ser reguladas para evitar precisamente estafas a los ciudadanos. ¿Es posible esa convivencia entre las terapias alternativas y la medicina tradicional en eventos como este, separándolas de las pseudoterapias, ¿no? Claro, yo de todas maneras a las medicinas, como llamas tú, pseudoterapias, yo no las llamaría así, pero bueno, yo las llamaría medicinas complementarias. Sí, pero dentro de eso lo que se está persiguiendo son aquellas que no funcionan. Que no funcionan como tal. Y que están prometiendo cosas que no se pueden prometer. Claro. Como por ejemplo curar el cáncer y cosas así. Claro, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se promete. Es decir, por ejemplo, BEMER es un equipo con certificación médica, eso es importante. Cuando las personas van a comprar cualquier tipo de dispositivo tienen que informarse muy bien, que se venden muchos dispositivos para domicilio y no se informan bien las personas de que sean con certificación médica, de que ha sido avalado científicamente por pacientes previamente, por personas a los que se les ha curado determinadas enfermedades, ¿no? Pero sí, como tú dices, te encuentras de todo hoy por hoy, ¿no? Y ahí tenemos que pelear todos, ahí pagamos justos por pecadores muchas veces, por desgracia. Exactamente, eso es un problema que bueno, con seriedad, y supongo que también en eventos como este, donde se pone de manifiesto pues esa mezcla de... Se ve que, bueno, no todo es compatible siempre y cuando pues no se engañe a la gente. Correcto. Eso es importante, que vayamos un buen profesional, que contrastemos que tiene una formación adecuada y que no vayamos alegremente a cualquier persona sin haber previamente visto si tiene una formación adecuada para que poder tratarlo. Pues formación y ética, que muchas veces y ética, es importante. La ética es muy importante. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Para cuándo la próxima, el próximo experience relacionado con la salud? Bueno, la idea, porque este ámbito nos interesa y nos atrapa, y como digo, desde el 2011 que realizamos mínimamente 2 ediciones al año, siempre con una temática diferente, pero en el caso de salud hemos repetido, y yo creo que más allá del Experience 360 Día de la Mujer, que generalmente es el jueves anterior al 8 de marzo, seguramente habrá una nueva edición, insisto, porque hay muchísimos profesionales, mucha necesidad, y porque hay un cambio muy importante en la sociedad que nos estamos informando. Quiero agradecerte a ti, Ángela, a tu equipo, a tu cámara, a la gente del canal, a los espectadores. Un gran saludo para todos y otro para ti, José Luis. Gracias. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, José Luis, también por acompañarnos esta tarde, por enseñarnos pues la otra cara, ¿no? Hemos visto al organizador, pero también a las empresas que se involucran, que participan y que creen que la mejor forma de dar a conocer su producto es mostrándolo, ¿no? Con la seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Así es, así es. Están invitados todas las personas que quieran probarlo sin problema a mi centro, cuando quieran, sin compromiso ninguno. Pues muchísimas gracias, José Luis Escobar. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa.
Se los hemos contado alguna vez. Estamos ante una sociedad cada vez más envejecida y ese es un problema que va a ir creciendo. Las últimas estadísticas indican además que España es el país del mundo con mayor índice de vida, o sea, donde vivimos más tiempo, hasta más tiempo que los japoneses, hemos adelantado a los japoneses, imagínense ustedes, se lo contamos en el siguiente vídeo. Hace 2 años España se situaba en cuarto lugar entre los países con mayor esperanza de vida, con un promedio de 82,9 años. Sin embargo, si continúan las tendencias recientes de salud, podría subir hasta ubicarse en el primer lugar en 2040 con una esperanza de vida promedio de 85,8 años, según un estudio realizado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. La información que publica la revista médica internacional The Lancet señala que la expectativa de vida de España podría aumentar hasta 4,5 años en el mejor escenario de salud, lo que supondría llegar hasta los 87,4 años, o solo 0,8 años en un peor escenario de salud, es decir, 83,8. Japón, que ocupaba el primer lugar en 2016 con una esperanza de vida de 83,7 años, bajará al segundo lugar en 2040 con un promedio de esperanza de vida de 85,7 años. Le sigue Singapur, promedio de esperanza de vida de 85,4 años. Se mantiene en el tercer lugar en comparación con 83,3 años en 2016. Suiza cae al cuarto con un promedio de esperanza de vida de 85,2 años, en comparación con 83,3 años en 2016, que le clasificaba como segundo. En quinto lugar se encuentra nuestro vecino Portugal, con un promedio de esperanza de vida de 84,5 años, en comparación con 81,0 en 2016, subiendo del puesto 23. Italia, con un promedio de esperanza de vida de 84,5 años, en comparación con 82,3 años en 2016, cuando estaba en séptimo lugar del ranking. Israel, con 84,4 años en 2040, en comparación con 82,1 años en 2016, asciende del puesto 13. Le siguen en el top 10 Francia, con un promedio de esperanza de vida de 84,3 años, en comparación con 82,3 años en 2016, y manteniéndose octavo en el ranking. Luxemburgo, con un promedio de esperanza de vida de 84,1 años, en comparación con 82,2 años en 2016, ascendiendo del puesto 10, y finalmente Australia, con un promedio de esperanza de vida de 84,1 años, en comparación con 82,5 años en 2016, descendiendo del quinto puesto. En contraste, Estados Unidos en 2016 se ubicó en el puesto 43, con un promedio de esperanza de vida de 78,7 años. En 2040 se pronostica que la esperanza de vida aumentará solo 1,1 años a 79,8, lo que le hace bajar de rango al puesto 64. En comparación, el Reino Unido tuvo una esperanza de vida de 80,8 años en 2016 y se espera que aumente a 83,3, aumentando su clasificación de 26 a 23 en 2040. En marcado contraste, los países que ocupan el último lugar, que incluyen Lesoto, Suazilandia, República Centroafricana y Sudáfrica, los mejores y peores escenarios en 2040 van desde un máximo de 75,3 años en Sudáfrica, mejor escenario, a un mínimo de 45,3 años en Lesoto, peor escenario, una diferencia de 30 años. Además, se espera que en 2040 algunas naciones suban sustancialmente en su clasificación en términos de esperanza de vida. Así se espera que Siria aumente más en el ranking mundial, de 137 en 2016 al puesto 80 en 2040. Nigeria del 157 al 123 e Indonesia del 117 al 100. La posibilidad de ver un progreso significativo o un estancamiento en la esperanza de vida depende de cómo los sistemas de salud abordan bien o mal los factores clave de la salud. Los 5 principales impulsores de la salud que explican la mayor parte de la trayectoria futura de la mortalidad prematura son la presión arterial alta, el índice de masa corporal alto, el alto nivel de azúcar en sangre, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. La contaminación del aire ocupa el 6º lugar. En 2016, las 10 principales causas de muerte prematura en España fueron la cardiopatía isquémica, la enfermedad de Alzheimer, el cáncer de pulmón, el accidente cerebrovascular, la EPOC, el cáncer de colon y recto, el cáncer de mama, el suicidio, otras enfermedades cardiovasculares y las infecciones respiratorias bajas. En 2040 se espera que las causas principales sean la enfermedad de Alzheimer, la cardiopatía isquémica, el cáncer de pulmón, la EPOC, el cáncer de colon y recto, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal crónica, otras enfermedades cardiovasculares, el cáncer de páncreas y la diabetes.
El estudio proyecta un aumento significativo en las muertes por enfermedades no transmisibles, que incluyen diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón, así como el empeoramiento de los resultados sanitarios vinculados a la obesidad. Asimismo, pone en énfasis el gran potencial para influir en la salud a través de la lucha contra la hipertensión, la obesidad, el tabaco, el alcohol y la contaminación del aire. En 2016, 4 de las 10 causas principales de mortalidad prematura fueron enfermedades no transmisibles o lesiones. En contraste, en 2040 ese número aumenta a 8. Se estima que las 8 enfermedades no transmisibles o lesiones que estarán entre las 10 primeras causas de mortalidad prematura en 2040 serán cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, EPOC, enfermedad renal crónica, Alzheimer, diabetes, lesiones viales y cáncer de pulmón. Además de llamar la atención sobre la importancia creciente de las enfermedades no transmisibles, el análisis expone un riesgo sustancial de que repunte la mortalidad por VIH o SIDA, lo que podría deshacer los aumentos recientes en la esperanza de vida en varias naciones del África subsahariana. Además, aunque se proyecta que las enfermedades no transmisibles aumenten en muchos países de bajos ingresos, es probable que las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales se mantengan entre las principales causas de muerte prematura, creando así una doble carga de la enfermedad. Sin embargo, hay un gran potencial para alterar la trayectoria descendente de la salud al abordar los factores de riesgo clave, los niveles de educación y el ingreso per cápita. Pues volvemos a nuestro programa. Verán que me estoy abanicando y lo estoy haciendo por una razón, y es que mañana tendrá lugar este foro aquí en Málaga, el 11º Fórum Mujer y Menopausia, un problema que precisamente por el envejecimiento de la población, bueno, no es un problema, una situación, un hecho que está presente en la vida de todas las mujeres y que va a ir a más durante más tiempo, porque cada vez habrá más mujeres mayores y vivirán más años. Y eso mejor que yo os lo va a contar nuestra próxima invitada, que es Montse Roura, que es la directora del Foro Mujer y Menopausia. Montse, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme. Cuéntanos qué es lo que va a pasar mañana y en qué va a consistir este Foro de Mujer y Menopausia. Bueno, mañana va a haber una reunión donde diferentes expertos van a dar las posibles soluciones, van a hablar de la menopausia, van a hablar de la sexualidad, van a hablar del colágeno, van a hablar de la pasión, de diferentes situaciones en la etapa de la menopausia. Es una etapa de la que hasta hace poco apenas se hablaba. O sea, realmente eran como, uy, los sofocos, ¿no? El abanico siempre en el bolso, pero tampoco se sabía mucho más ni se habla mucho más, muchas veces incluso por propia vergüenza de las mujeres. Bueno, se hablaba poco, primero por lo que tú has dicho, cuando la esperanza de vida se situaba en 62 años, claro, la menopausia llegaba y prácticamente llegaba al final de la vida. Y entonces se hablaba poco, pero es que se hablaba poco de la menopausia, pero cuando yo era chiquitita no se hablaba nada de la menstruación. Tampoco. Y ahora se anuncian compresas en televisión. Parece ser como que son unas cosas prohibidísimas, como que el que tengamos la menstruación o la menopausia es como, bueno, la menstruación era como ser impura cuando la tenías, era así, ¿no? Y, o sea, como que alteraban a las situaciones esa particularidad y no tiene por qué ser así. Sí, siempre ya desde no toquen las plantas que se mueren. Ya, o sea, o que la mayonesa se corta cuando tienes la regla, cosas así, ¿sabes? Cosas que científicamente pues no tienen ningún tipo de base. El hecho de que, además, una de las cosas importantes de que se hable de menopausia es que decías, cuando la esperanza de vida estaba en 62 años, claro, cuando tú tenías la menopausia era una señora mayor, eras prácticamente un anciano. Hay que cambiar un poco ese estereotipo, ¿no? La menopausia no es síntoma de que estés en la ancianidad, simplemente es una mujer madura que ha dejado de ovular. Afortunadamente, quiere decir, ha dejado de ovular y ha dejado de tener la menstruación, lo cual imagínate tú, 50 años, si te llega la menopausia a los 50 y mueres a los 90, por ejemplo, tienes 40 años de vivir sin la regla. Tú imagínate el placer que puede dar esto, ¿no? Otra cosa que habláis, supongo, es, aparte del placer de vivir con la regla, de cambiar el chip, ¿no?, con el que una se enfrenta a la menopausia. Sobre todo, no hay que asustarse. Estamos en una sociedad que cualquier cambio asusta mucho. No hay que asustarte, porque la menopausia evidentemente produce cambios hormonales que afectan a los huesos, a las articulaciones, a la sexualidad. Y
o sea, también hay mujeres que la menopausia ni la notan y hay mujeres que la padecen. Pero hoy día, afortunadamente, porque como la menopausia es ya la etapa más larga de la vida de las mujeres, se está empezando a investigar más, y se está empezando a investigar más porque hay más complementos, está la terapia hormonal, o sea, hay más posibilidades de paliar los efectos negativos que puede provocar el hecho de la pérdida de estrógenos. Y luego aparte pues eso, convivir con alimentación, con ejercicio físico, que siempre hacen que la madurez se lleve mejor, y eso afecta también, supongo, que a la menopausia. Eso en realidad debería ser un plus de toda la vida, porque para que la madurez se lleve bien o que la vida se lleve mejor con una buena alimentación y con ejercicio, ¿no? O sea, en esta etapa pues todavía más, ¿no? Pero aún así no pasa nada, lo único que hay es que cuidarse, ¿eh? No por el hecho de estar delgada, sino por tener buena salud. ¿Dónde va a tener lugar este fórum? Y yo quería preguntarte si la gente pues puede acudir, si las mujeres y hombres que nos estén escuchando y que estén ahora sofocadas, si las mujeres que estén sofocadas ahora mismo me dirán, yo necesito ir a este foro, ¿se puede acudir a estas charlas? Se puede acudir, no hay ningún problema. Ahora a estas alturas ya están cerradas las inscripciones online, pero no pasa nada, aunque no estén inscritas, el fórum es gratuito. Empezamos a las 10 de la mañana, se van a encontrar con otras mujeres con las que poder dialogar, porque además en las conferencias nosotros siempre hacemos como unos 20 minutos y luego las mujeres preguntan, o sea que pueden resolver todas las dudas que tengan. Creo que es una ocasión única para precisamente preguntar todo aquello que desconocen o que quieren saber. ¿Qué aspectos suele ser el más preguntado? Sobre qué, en esa parte de preguntas, en esta parte de diálogo y de charla, ¿por qué se suelen interesar más las mujeres que acuden a este evento? Sofocos, insomnio y sexualidad. Claro, porque o sea, es la Santísima Trinidad. Y la sexualidad ya ni te cuento, es como todavía se pierde el deseo, se cambia la sexualidad. Claro que cambia, como todo cambia en la vida, como cambia nuestro aspecto, pero eso no quiere decir ni que no exista sexualidad, ni que si hay una pérdida de deseo no se pueda recuperar. Afortunadamente hoy día hay soluciones para todo. O sea, que nunca es tarde. No, vamos, es más, puede ser hasta mejor, porque el hecho de no tener las hormonas tan disparadas te permite hasta incluso gozar de la sexualidad de otra manera, ¿sabes? Yo siempre digo, ¿tú te imaginas que a estas alturas de la vida estuviera por ahí con las hormonas disparadas como a los 20 años, por favor? ¡Qué alivio!, ¿no? ¿Sabes? Es que liberarse de las hormonas es mucho mejor, o sea, puedes disfrutarla de muchas maneras. Bueno, este foro Mujer y Menopausia es, no hemos dicho dónde. Perdona, en el Auditorio Edgar Neville, empieza a las 10 de la mañana, de 10 a 2 y de 4 a 8. Yo les voy a decir solo unos cuantos de los nombres. Está la doctora Elena Rutland, que es médico experto en nutrición y responsable de la línea oncológica de Vita. El doctor Andrés Carlos López Díaz, que es el jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud Málaga. El doctor Pedro Torrecilla, que es especialista en urología y director de la Clínica de Urología Pedro Torrecillas. El doctor Rafael López Arévalo, que es el jefe de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital Quirón Salud Málaga. Eso por la mañana, y por la tarde el doctor Ignacio Brunel García, que es ginecólogo del Hospital Quirón Salud, y el doctor Santiago Palacios, que es ginecólogo y que también es el director del Instituto Palacios ProCare Health. Así que, y se va a hablar de todo ese tipo de cosas, de la pasión más allá de la edad, eso de decías, de recuperar la pasión, de recuperar el deseo, de no pensar, porque yo creo que las mujeres somos mucho de entrar en la menopausia y me estoy haciendo mayor. Y es como, ya sí, no lo puedo negar más tiempo, me estoy haciendo mayor. Hay ese estigma todavía. Hay ese estigma todavía, pues hay que luchar con pasión contra ese estigma e informarse, ¿no? Que es muy importante. Somos mujeres maduras, mujeres potentes, mujeres hermosas y no hay que tener miedo a nada. Me encanta eso. Nosotros nos quedamos con esa frase. No hay que tener, somos mujeres preciosas, somos mujeres maduras y no potentes. Potentes y que no hay que tener miedo a nada, sobre todo con esto último. Muchísimas gracias, Montse Roura, directora del foro Mujer y Menopausia, que se celebra mañana, ya saben, desde por la mañana, desde las 10 de la mañana, lléguense un poquito antes, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga. También por la tarde charlas, pueden acudir gratuitamente y preguntarles pues esas cosas que a lo mejor ustedes están con un reconcome que no saben
no saben qué hacer, no saben si decirlo, si no decirlo, no saben, tienen esa duda, no saben dónde encontrar una respuesta, pues mañana en Málaga hay un lugar donde se van a dar respuesta a todas esas preguntas que se hacen las además mujeres. damos unas bolsas de regalos estupendas. Así Eso que ya para, vamos, para completar el día. con lo bien que queda una bolsa con regalitos, vamos, ¿verdad? que eso es algo que a todo el mundo nos gusta. Muchísimas gracias, Gracias Monse, a ti. y que vaya todo mañana pues estupendamente bien. Y muchas gracias a vosotros, porque es importante que los medios difundáis y se pierda esos tabús que tiene todavía la menopausia. Pues muchísimas gracias y vamos a desmontar tabúes. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente tema, se lo contábamos al principio del programa. La huelga de médicos sigue adelante, no se ha llegado a un acuerdo aún entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga y los convocantes de la huelga de médicos, los profesionales de la atención primaria. Nosotros la semana pasada tuvimos aquí a la parte médica. Esta semana nos hemos trasladado hasta calle Sevilla para hablar con José Luis Gutiérrez, que es el director del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce. Bien, la reacción por nuestra parte ha sido una huelga de convocatoria provincial por parte del sindicato médico, como en cualquier convocatoria de movilización profesional, pues ponernos a disposición de los convocantes, poner toda la energía y todo el tiempo disponible para negociar y llegar a acuerdos, organizar el escenario de huelga de la mejor manera posible, pactando, como así ha sido, con el sindicato médico el desarrollo de los servicios mínimos y garantizando, bueno, pues que se mantiene una cierta normalidad en los centros y sobre todo también facilitando que los profesionales convocados puedan elegir libremente si secundan la huelga o no. Eso respecto al escenario de huelga. Pero en cuanto a reacción, si te refieres a poner medidas sobre la mesa, ya había desde hace 2 años, como bien se ha dicho por repetidas ocasiones, un plan de impulso, de renovación de la atención primaria, que ahora precisamente es cuando llegaba a su punto culminante, porque es cuando llega la parte, digamos, más tangible del plan, que son los recursos, ¿no? Cuando se incrementaban las plantillas, se aumentaba el número de médicos y enfermeras y de otras categorías profesionales en la atención primaria, sobre todo en aquellos sitios donde más hacía falta porque bueno, en los últimos años ha habido un incremento poblacional o un incremento de la complejidad y ahora justamente es cuando se ponían en marcha. Por eso sorprende un poco, ¿no?, una convocatoria de huelga justo en el mejor momento de los últimos 10 años seguro para la atención primaria, cuando justamente se le estaba planificado ya de antes que se daba el impulso. No obstante, a pesar de esa sorpresa por nuestra parte, lo que no vamos a escatimar ni un ápice de energía, lo que ya estaba previsto hacerlo de la forma más clara posible, para generar la confianza y la credibilidad necesaria de que efectivamente se va a hacer, con los mecanismos de control y de transparencia que haga falta, para que los profesionales tengan también esa información y sepan aprovechar lo que viene, ¿no? Y bueno, de entrada nosotros cubrimos todas las plazas que se ofertan de formación para médicos de familia vía MIR, se cubren, es decir, de entrada bien hay demanda, ¿no?, de base, ¿no? Y luego, por ejemplo, de la promoción que ha terminado aquí en Málaga, se han quedado todos en Málaga. Bien, es verdad que una pequeña parte se ha ido a las urgencias del hospital, en su primer contrato han decidido optar por esa opción y la mayor parte sí que se han quedado con nosotros y están con nosotros, ¿no? Eso vaya por delante, ¿no? Y por nuestra parte somos un sistema sanitario, no solo en Andalucía, sino en España, que sí que ha puesto fuerte por la atención primaria, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Somos uno de los países que más desarrollada la tiene, pero es verdad que se hizo un impulso con la reforma de la atención primaria en la última parte del siglo pasado y desde entonces, bueno, pues se ha dejado rodar y luego pues quizás no se le ha prestado la atención que necesitaba, y no solamente en Andalucía, sino posiblemente en todo el ámbito nacional. Y por eso, precisamente, llega un momento, una vez pasada la crisis, en la que decimos, ahora hay que darle un impulso real. Y eso en 2016 pues se empiezan a crear grupos de trabajo con profesionales, no se ha hecho esto en una pizarra del ámbito directivo, sino con cientos de profesionales que participaron, con las sociedades científicas que agrupan profesionales de atención primaria, se empezó a desarrollar un plan preguntando claramente qué se necesitaba, ¿no? Y eso es lo que ahora se pone en marcha. Sobre la mesa. Sí, y es cierto lo que dice, falta esa tangibilidad para que la gente realmente lo vea, lo perciba y se dé cuenta de lo que hay, porque es ahora cuando estamos incorporando y contratando el mayor paquete, digamos, de profesionales nuevos que vienen, es ahora cuando se abre el catálogo de pruebas diagnósticas accesible a los médicos de atención primaria, que hasta ahora se ha estado desarrollando. Bueno, los médicos de familia también son especialistas, eso hay que dejarlo claro. Especialistas hospitalarios. Sí, es una vieja reivindicación porque además es necesario. Resolvemos el 90%
de las situaciones en las que una persona necesita ayuda del sistema sanitario se resuelven en primaria. Y no llegamos más lejos no por falta de conocimiento, tenemos los médicos de familia mejor formados del mundo, con diferencia. Y eso estaba limitado hasta ahora, y no solamente en Andalucía, sino que es una vieja reivindicación, ya digo, a nivel nacional, porque en determinados procesos no podían llegar a la precisión diagnóstica necesaria por limitación en el acceso a pedir determinadas pruebas, ¿no? Como que estaban limitadas a que las pidan en el ámbito hospitalario. Eso es una puerta que se desbloquea, que se abre ahora, y el médico de familia puede pedir las mismas pruebas prácticamente que va a pedir el especialista hospitalario. Evidentemente, con los criterios de indicación necesarios, los mismos que en el hospital. Esto no significa que van a aumentar el número de pruebas, sino que son las mismas pruebas, pero se van a pedir antes, porque hasta ahora pues había que mandar al paciente al hospital y ya era el especialista hospitalario el que pedía la prueba. Esto, por supuesto, va a cortar los plazos y va a dar mayor capacidad para resolver problemas. Bueno, yo creo que hablar de un tiempo estándar por paciente en atención primaria, de entrada me parece que eso se queda corto, ¿no? Yo quiero ser más ambicioso todavía, yo quiero ir más allá, porque en los orígenes de la atención primaria, cuando se hizo la reforma, ya digo, sí que había no 10 minutos por paciente, sino el tiempo que cada paciente necesita. El cupo de cualquier médico de familia tiene una composición, médico y enfermera, porque esa es otra de las ventajas, que ahora vamos a formar equipos ya uno a uno. Se compone de una pirámide, podemos dibujar una pirámide. En la cúspide están los pacientes más complejos, los pacientes crónicos más complejos, a los que cuando vamos a visitarlos en domicilio o cuando vienen a la consulta, que normalmente debería ser de forma programada, hay que dedicarle bastante tiempo. Luego hay otro tipo de pacientes a los que, porque están en el curso de un proceso diagnóstico, o de un estudio, o de un proceso crónico pero que está empezando, o de un crónico inestable, hay que dedicarle también un tiempo distinto. Y luego hay un montón de pacientes con un proceso agudo, incluso con trámites administrativos, que necesitan posiblemente menos de 10 minutos. Por tanto, estandarizar 10 minutos nos parece algo simplista. Nosotros lo que queremos es dotar de la autonomía necesaria que siempre han tenido los equipos de atención primaria para que diseñen su agenda, organicen su tiempo y realmente hagan una atención planificada que permita que cada paciente, cada tipo de paciente tenga el tiempo que necesita. Si son 15, son 15, y si son 10, son 10, y si son 5, son 5. Yo creo que debemos hablar de eso, más que de un tiempo estándar que seguramente nos dejaría fuera a muchos pacientes que necesitan más de 10. Yo creo que lo que planteamos nosotros en cuanto a medidas que son abordables en el ámbito nuestro de la atención primaria, yo creo que ha sido buena acogida. Además, yo creo que también se ha verbalizado por parte del sindicato en las declaraciones que hacían ayer al terminar la reunión, en las que sí se hablaba de acercamiento y porque creo que el documento este último que se manda es tremendamente concreto, con plazos absolutamente establecidos y garantizando que eso se va a poder llevar a cabo, ¿no? Yo creo que con la llegada de los nuevos recursos a los centros de salud, de los nuevos efectivos, de los nuevos profesionales, se requiere una reorganización de los centros y aprovechar eso para rediseñar la agenda y que al final podamos tener el tiempo que cada paciente necesita, yo creo que es una oportunidad que debemos tomar en consideración. Todas las medidas que se ponen sobre la mesa, evidentemente forman parte del ámbito de decisión de las personas que están sentadas en la mesa. Los recursos que vamos a poner sobre la mesa están decididos al máximo nivel y además han sido presentados en la delegación del Gobierno. Los estamos ejecutando al nivel de distrito con las contrataciones que ya estamos haciendo. El catálogo de pruebas diagnósticas está hecho al máximo nivel de decisión porque está publicado en la página web del Servicio Andaluz de Salud y nosotros lo tenemos que operativizar y tenemos el acuerdo y el consenso con los hospitales, que son los que nos tienen que dar respuesta a muchas de esas pruebas. Y todo lo que son ámbitos de gestión a nivel de la organización de los centros, pues exactamente igual. Es decir, estamos en el ámbito de decisión adecuado para dar respuesta a las mejoras de la atención primaria que se plantean, claro que sí. Respecto a la implantación de las medidas, nosotros no las vinculamos en ningún momento a la huelga. Lo que hemos hecho ha sido poner un documento sobre la mesa, debido a la situación de huelga, que clarificaba, si cabe, todavía más esas medidas, que añadía garantías adicionales a que se van a poner en marcha esas medidas, pero nosotros nuestra hoja de ruta ya estaba predefinida, con independencia de la existencia de huelga o no. Y yo creo que la mayoría de los profesionales sí que la están acogiendo y las están poniendo en consideración, y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con la implantación de las medidas para que la tangibilización de esas mejoras sea visible para la mayor parte de profesionales en el menor tiempo posible y de pacientes también, claro. Pero nosotros consideramos que hay una propuesta sobre la mesa que da respuesta
y que debe de llevarnos a otro escenario, la que ya hay sobre la mesa con alguna modificación, que siempre se puede hacer y siempre abierto, y que esa da respuesta a las cuestiones planteadas. Entonces, yo creo que debe tomarse en consideración. Eso no quiere decir que terminar con la huelga signifique que ya estoy súper contento y que ya no me voy a movilizar y que ya no voy a decir lo que tenga que decir en las redes sociales. No hablamos de eso. Pero sí es verdad que yo lo que pido en este momento es un ejercicio de responsabilidad, es decir, vamos a seguir muy atentos a que esto de verdad se pone en marcha, vamos a seguir diciendo lo que no nos gusta para que se haga bien, pero vamos a pasar a otro escenario, y un escenario de, como tú bien dices, de normalidad, donde no sobra nadie y donde el protagonismo de las personas que han estado con nosotros negociando va a ser el mismo, con independencia de que haya huelga o no, porque bueno, aquí, como digo, no sobra nadie y tenemos que construir entre todos. Pues arrancamos con la última parte de nuestro programa y recibimos la visita de Marian Araujo, que es nutricionista de los centros Vita Salud Rincón Medical Center. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas noches Bueno, ya. sí. Buenas noches, Marian. Nosotros vamos a hablar hoy de diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Sí, es un estado que puede ser temporal durante el embarazo o puede después prolongarse después del parto, donde el metabolismo de la madre es incapaz de sobrellevar la carga metabólica y energética que requiere un embarazo, con lo cual hay una subida de azúcar, de glucosa, una hiperglucemia, y también puede haber incluso problemas de resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces el cuerpo no puede manejar adecuadamente la glucosa en sangre, sube, y junto con la subida de glucosa, pues también el feto, pues también sufre esas consecuencias de tener tanta nutriente en su propio metabolismo y también crece, con lo cual también agrava más el problema de la diabetes gestacional de la propia madre. Entonces, es un desajuste metabólico y endocrino de la madre que debe ser detectado a tiempo. Para eso se hacen las famosas curvas del azúcar, ¿no? Claro, el test de Sullivan, que es una carga glucosada que se le da a la madre en ayuna y se mide cómo es su respuesta de glucemia en un periodo de tiempo. Si sube de los niveles normales, hay que tomar medidas, que son muy sencillas, no es para alarmarse, pero sí para controlar. ¿Qué medidas pueden ser esas? Sí, por un lado, los médicos pues pudiesen indicar algún tipo de fármaco, ¿sí? Por ejemplo, metformina, que mejoraría la acción de la insulina a nivel periférico. Y por otro lado, la dieta es fundamental. A veces simplemente con dieta se puede controlar, sí, porque la madre no es que sea diabética, un estado permanente, sino que en ese momento colapsa su sistema metabólico y no puede sobrellevarlo, ¿no? Entonces la dieta puede permitir que la madre en pequeños tiempos de comida, en pequeñas cantidades, pueda consumir su requerimiento nutricional y energético y llevar un mejor control de sus nutrientes y energía. Que una persona tenga diabetes gestacional no significa luego que vaya a ser diabética, ¿no? No, por supuesto que no. Solo si no se controla bien durante el embarazo puede prolongarse y después del parto y después en su vida adulta ya mayor, pudiera presentar diabetes ya permanente, tipo 2, porque es como un preaviso, ¿sí? La diabetes gestacional... Está diciendo, a tu cuerpo le cuesta gestionar el azúcar. Sí, tarjeta amarilla, ¿no? Es como una tarjeta amarilla. Atención, y además el bebé que nazca de ese embarazo, si no está controlado, si es un bebé macrosómico,
que es un bebé grande, un bebé hermoso, más de 4 kilos, 3.800, 4 kilos, son bebés macrosómicos que han nacido bajo un ambiente o se han gestado bajo un ambiente de abundancia, de sobreabundancia. Entonces, claro, ese bebé a la larga, en su vida, según sea su estilo de vida, puede tener un alto riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2 en su vida adulta. Es curioso. ¿Cuáles son los miedos que te transmiten a ti las mujeres cuando te llegan esas embarazadas con diabetes? Sí, por un lado, pues siempre, como toda madre, pues piensa en su bebé. En el bebé. En su bebé y la prioridad es el bebé. Y no está mal, pero también yo les comento que si el bebé sin madre tampoco es feliz. O sea que hay que cuidar a las dos personas por igual. Entonces, en la medida que la madre se cuide a sí misma, está cuidando al bebé indirectamente, porque sí. no hay bebé sin madre, ¿sí? No hay un bebé fuera de útero, o sea. No. Entonces, yo casi que le pondría un poco más de peso al cuidado de la madre, porque también educando a la madre sobre su propio cuidado, va a saber cuidar mejor al bebé y va a saber también trabajar mejor las emociones y lo que va a significar la vida después del parto. ¿Se puede prevenir la diabetes gestacional? ¿Hay algo que se pueda hacer antes del embarazo Claro que sí. para prevenir esa diabetes gestacional? Claro que sí. La diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, son circunstancias que son perfectamente prevenibles. Sabiendo, por un lado, la genética, sabiendo los antecedentes familiares de esa madre, sabiendo cómo ha sido su evolución de peso durante su adolescencia y etapa adulta joven, o sea, previo embarazo, sabiendo cómo son sus hábitos alimentarios, sabiendo cómo es su actividad física, si hace ejercicio o es sedentaria, sabiendo cómo es su personalidad, si es angustiosa, si es... ¿Eso también influye? Claro que sí, porque es que los hábitos alimentarios, yo siempre comento en la consulta, que si bajar de peso o controlar la alimentación fuera nada más pensar en alimentos, no hubiese obesidad, no hubiese desnutrición, porque sería muy fácil. En la alimentación confluyen una serie de factores, toda la vida confluye en la alimentación. Entonces, pensar en una dieta es pensar en tu personalidad, en tu historia familiar, en tus relaciones afectivas, en si haces ejercicio o no haces ejercicio, en tu genética, en tu epigenética, cómo fue tu vida fetal, cuánto pesaste al nacer, y en tus relaciones públicas, si tienes grupos sociales que son muy de fiesta y muy de tapeo y muy de eso es malo, ¿no? Sí. Y hasta en tu intestino, en tu microbiota intestinal, eso también influye en nuestro estado de salud nutricional. Entonces son muchos factores que hay que ir combinándolos y también como empoderando a la persona, informándole y dándole estrategias y que ella misma genere herramientas para que se autogestione. Entonces hay una responsabilidad compartida del paciente o del ciudadano y de los que somos sanitarios y procuramos también pues ayudar a la salud del colectivo, de la comunidad, ¿no? Pues nada, hay que cuidar la salud previamente para que una vez llegado el momento del embarazo no sufrir esa diabetes gestacional y ya incluso fuera de la diabetes gestacional, huir de la diabetes tipo 2 que está considerada una epidemia global y se está pensando, la OMS incluso, en nombrarla pandemia. Sí. Es el gran caballo de batalla de los nutricionistas ahora mismo. Sí, María Ángeles, hoy en día mueren más personas por obesidad que por desnutrición, pero es que junto con la obesidad, ya si lo pensamos, una diabetes gestacional usualmente ocurre en mujeres que están en sobrepeso o en obesidad, es lo más frecuente que uno observa, ¿no? Eso no quiere decir que una persona delgada pueda tener también diabetes gestacional, pero la mayoría de las personas tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, la obesidad enmascara, o bueno, no decir que enmascara, vamos a decir que la mortalidad y la morbilidad, o sea, las enfermedades como hipertensión, infarto, ictus, cáncer, la misma diabetes, previamente han tenido una persona con obesidad o sobrepeso o mala alimentación. O sea, que lo que quiero decir es que de una mala alimentación
pueden derivarse muchísimas enfermedades que son prevenibles si yo me cuido y si hago ejercicio y si me quiero un poco más, porque en el fondo, cuando nos descuidamos es porque nos desatendemos. Y las mujeres en particular somos las más susceptibles, las más que estamos a mayor riesgo, porque la sociedad occidental, y bueno, la sociedad en general mundial, quizás por lo de la maternidad, nos ha inculcado un hábito de cuidado a todos los demás, pero no a nosotras. No a nosotras, quizás cuidamos mucho a los que tenemos alrededor y nos olvidamos o nos dejamos para el último lugar. Sí, Santa Mártir, o sea, somos mártires o Santa Teresa o Santa María. Hay que ser un poquito más egoístas, ¿no? Sí, pero por el bien de la familia y de la comunidad. Entonces, yo creo que el asunto requiere atención, requiere políticas sanitarias dedicadas a la educación en alimentación, educación diabetológica, educación de autoestima, educación de todo tipo y que hayan espacios para uno poderse reencontrar consigo misma. Vosotros en Vitas dais ese respaldo. Sí, hay un equipo fabuloso, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay endocrinos y yo soy la única nutricionista del grupo y de verdad que bueno, en la medida de lo posible pues estoy siempre dispuesta a ayudar en todo. Vamos a tener un taller de diabetes en el Hospital Parque San Antonio y creo que va a ser el 24, si no me equivoco, de noviembre. Igual les informaremos para que hagan. Por supuesto, porque es un taller gratuito. Mucho. Sí, es gratuito y va a ser sobre diabetes. Pues nunca está de más eso de aprender y formarnos acerca de la diabetes y sobre todo cómo evitarla. Queremos dejar de lado esa epidemia global porque es una epidemia evitable, que es lo mejor de todos. Es algo que podemos evitar entre todos cuidándonos, queriéndonos, moviéndonos y comiendo mejor. Comer mejor no significa ni comer mucho ni comer poco, es comer bien, ¿no es así? Es correcto, sí, porque hay que cuidar la calidad y la cantidad. Yo siempre le digo a los pacientes, yo puedo comer dieta mediterránea, pero como por 4 personas, voy a engordar. O puedo comer como un francés muy poquito y platos de la nueva cocina, muy de diseño, poquitito y mal. Entonces es calidad y cantidad de la mano y mi función sería pues evaluar al paciente, a calcular una dieta personalizada, ajustada a su estilo de vida y sobre todo educación y acompañamiento, porque esto, como es una conducta alimentaria, requiere mucho apoyo de qué hacer en determinados momentos de crisis, de emergencia. Romper el vidrio, ¿qué hago en el momento de romper el vidrio? Pues bueno, hay formas como uno poderlo llevar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Marian Araujo, nutricionista de los centros Vitas Salud Rincón Medical Center. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Nosotros nos vamos, nos quedan todavía unos minutitos de programa. Les recordamos todos los temas que hemos tratado hoy. Les recordamos además que la próxima semana no tenemos programa porque es 1 de noviembre, es festivo, así que les vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, pues sigan informados en los informativos de PTV, por ejemplo, de la evolución de esa huelga de médicos de atención primaria, de que le tenemos puesto el ojo, que no queremos perdernos nada de lo que pasa, porque nos interesa mucho saber cuál va a ser al final la decisión que se tome, las decisiones que se tomen, los acuerdos a los que se lleguen, porque al fin y al cabo van a afectar a la pirámide de nuestro sistema de salud pública, que son los centros de salud, que es la atención primaria. Les seguiremos informando, por supuesto, dentro de 2 semanas de actividades como esta que nos contaba Marian, de ese taller de diabetes, esa gran pandemia que nos afecta a todos, y seguiremos trayendo la información pues tan curiosa como ese foro de mujeres y menopausia, que es fundamental informarnos para echar a un lado mitos, olvidar mitos, bulos y estar perfectamente, a saber adaptarnos perfectamente a cada edad. Voy a decir yo, María, le voy a poner en una encerrona que todavía la tengo aquí y le propongo que venga un día y nos hable de nutrición durante la menopausia. Encantada, además que vivida, experimentada en carne propia.
Pues eso es importante porque hay que cambiar la dieta durante la menopausia. Sí, pero no durante, antes, que no nos coja el toro, por así decirlo, porque realmente hay cambios hormonales importantes para mal, porque las hormonas femeninas nos protegían el corazón, los huesos, el pelo, las arterias, la piel. Entonces, al perderlas o al reducirse sus niveles a mínima expresión, pues sí tenemos mayor vulnerabilidad cardiovascular y metabólica. Pues le hacemos una encerrona, otro día nos la traemos aquí de nuevo para que nos hable de nutrición en esa parte, preparándonos, no, iba a decir en esa parte tan importante de la vida de una mujer que cada vez, hablábamos con Montse Araujo antes, cada vez es más larga, no, Montse Araujo, ya le he cambiado el nombre, Montse Roura, que cada vez es más larga y tenemos que aprender no solo a convivir con ella, sino a prepararnos para cuando llegue, como bien dice Marian. Eso será pues dentro de unas cuantas semanitas. Nosotros nos vamos, disfruten, cuídense, y volvemos a vernos en 2 semanas en Salud y Bienestar.